Hoy queremos hablar del tema de exégesis y ya que va a surgir la pregunta en cuanto a, si este expositor está condenando este método exegético y también condenando este método exegético, ¿a dónde iremos? Yo voy a promocionar 3 libros en estas exposiciones, no más. Les recomiendo este libro como una excelente introducción al tema de la exégesis, como leer la Biblia, lectura eficaz de la Biblia. Si no lo conocen, vale la pena. Sí, les ayuda mucho los temas que vamos a decir hoy, están allí. Y hay 2 tomos, comentario del contexto cultural de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Si ustedes quieren sencillamente un comentario que les da el trasfondo para entender diferentes textos, cuál era el contexto cultural de aquel entonces, que me ayuda a entender qué dice este texto, aquí tienen una ayuda importante. ¿Sí? Entonces, no más estas recomendaciones, promociones, no hago más, pero John Jairo prometió de que iba a tener copias de estos libros a la venta durante esta semana. Hoy vamos a hablar de estrategias exegéticas, maneras como interpretamos la Escritura para resolver el problema del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y empezamos con la interpretación alegórica. El título del seminario especial es Problema del Antiguo Testamento. Aquí tenemos una estrategia exegética que existe justamente para resolver el problema del Antiguo Testamento. Vamos a dar primero una mirada histórica, que es la interpretación alegórica, y luego hacer una evaluación. La pregunta que especialmente surge no es que el mismo Nuevo Testamento está usando la exégesis alegórica, la interpretación alegórica. Vamos a hacer una evaluación, vamos a ver cuáles son los problemas que encierra. Primero, una aclaración. Favor hacer una distinción entre lo que es interpretación alegórica y lo que es una alegoría. ¿Sí? Una alegoría puede tomar muchas formas, es una figura literaria cuando uno enseña algo por figuras. Una parábola, por ejemplo, ¿sí? Cuando el Salmo 1 dice de que el justo es como árbol plantado junto a aguas. Esa es una alegoría, no estamos hablando allí de interpretación alegórica. Interpretación alegórica es una forma determinada de acercarse al texto para encontrar un sentido profundo que no está en el sentido obvio del texto. ¿Sí? Vamos a ver. La interpretación alegórica surge entre los griegos. Para los griegos, los poetas, los que habían elaborado los grandes mitos griegos, para ellos los poetas son hombres inspirados. Incluso el término griego teólogo se utiliza primero de los poetas griegos. En Aristóteles lo podemos encontrar en esta forma. Y al decir de que los poetas están inspirados, las musas están inspirando a los poetas, se está diciendo que dentro de los mitos, dentro de las grandes obras poéticas, se encuentran verdades escondidas. Y la interpretación alegórica surge para descubrir dentro de los mitos cuáles son esas verdades escondidas. Yo voy a estar haciendo una distinción entre 2 formas en que se utiliza la interpretación alegórica. Una es la forma positiva, otra la forma negativa. En sentido positivo, lo que los griegos buscan cuando leen a los poetas es cuáles son las verdades escondidas, cuáles son lo que ellos llamaban los huponoiai,
los misterios que están allí, que no están a la vista, uno tiene que indagar para encontrar qué es lo que dice allí. El sentido y el uso negativo de la interpretación alegórica se da porque en las obras poéticas, en los mitos, el lector encuentra muchas cosas ofensivas, cosas que le chocan, cosas que no van con su buen sentido de cómo deben ser los dioses, ¿sí? Usted mire los mitos homéricos y todo eso, esos dioses son unos sinvergüenzas, ¿sí? Lo puede ver todavía, aunque en forma muy suavizada, en son las películas que están saliendo ahora, Pelea de Titanes, ¿cómo? Furia de Titanes, ya está saliendo la segunda, ahí está muy suavizado, uno no ve mucho de las sinvergüencerías que hacen esos dioses, pero están, ¿sí? Entonces, el propósito negativo de la interpretación alegórica es cómo resolver esos escándalos, esas cosas que ofenden, que nos chocan en los mitos. Como dice uno de los expositores alegóricos, en Homero todo es impío si no es alegórico. ¿Sí? Uno tiene que recurrir a la interpretación alegórica para hacer aceptable lo que dice el mito. Para los que se dedican a buscar el sentido alegórico de los mitos, ese sentido alegórico es el sentido verdadero. ¿Sí? Lo que está en la superficie, lo que usted lee, la narración mitológica, eso es apenas superficie. El verdadero sentido solamente se descubre por medio de la interpretación alegórica. Y vemos que esta forma de analizar los mitos tiene impacto en el judaísmo, especialmente el judaísmo helenizado, el judaísmo de la dispersión. Y el mejor ejemplo que uno puede encontrar de ese judaísmo helenizado es en Alejandría, en Egipto, donde también en el primer siglo, tiempo contemporáneo con Cristo, es en Alejandría que existía probablemente la comunidad judía más grande en la dispersión. Y uno nota de que el judaísmo helenizado empieza a echar mano de esta interpretación alegórica para interpretar el Antiguo Testamento. Ustedes tal vez han escuchado de la carta de Aristeas. Ahí está. La carta de Aristeas es un documento que no se sabe, no es posible ponerle una fecha exacta, pero es bastante importante porque nos da la leyenda de cómo surgió la traducción de la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento. Pero la carta de Aristeas también analiza lo que son las leyes, por ejemplo, las leyes alimenticias, Levítico capítulo 11, cuáles son los animales puros, los animales inmundos, qué se puede comer, qué no se puede comer. Y la carta de Aristeas procura dar una razón de por qué es que Dios manda que no se debe comer esto y que sí se debe comer el otro. Se prohíbe, por ejemplo, el consumo de aves depredadoras para enseñar que se ha de practicar la justicia y evitar la violencia en el trato con otros. Esa es la razón, porque Dios manda que no debemos comer de gallinazos y otros. ¿Sí? Nada ha sido decretado en la Escritura a la ligera o sin la debida razón. El mandamiento por sí solo no es suficiente. Tenemos que encontrar una explicación de por qué Dios así lo mandó. Vamos a ver de que esa misma tendencia se ve luego en la interpretación alegórica. El primer como practicante de la interpretación alegórica como judío es el señor Aristóbulo. Aristóbulo de Alejandría, solamente que de él solamente han sobrevivido unos fragmentos de sus escritos, no sabemos mayor cosa. Pero su discípulo, Filón de Alejandría, que le sigue los pasos,
De él sí tenemos una literatura extensa de cómo interpretaba el Antiguo Testamento. Si ustedes piensan que al leer a Filón de Alejandría van a encontrar cantidades de interpretaciones interesantes del Antiguo Testamento, se van a decepcionar. Nosotros estamos acostumbrados a una interpretación alegórica que encuentra en el Antiguo Testamento el mismo mensaje del Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Pero Filón no. Lo que Filón encuentra en el Antiguo Testamento a través de la interpretación alegórica es la filosofía griega. La filosofía de Filón es lo que se conoce como el platonismo medio. Es una forma del platonismo ya no puro, ya ha incorporado elementos de los estoicos, elementos de Aristóteles y otros, y se da este título general al platonismo antes de surgir el neoplatonismo que surge en el tercer siglo. Platonismo medio es un término muy general. Justino Mártir, en su trasfondo como filósofo, también representa este platonismo medio. Filón utiliza la interpretación alegórica para exponer su propia filosofía con base en el Antiguo Testamento. Está fuertemente influenciado por el pensamiento griego de su propio tiempo, y uno ve las presuposiciones griegas helenistas constantemente en su análisis de la Escritura. Filón hace su interpretación con base en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, ¿sí? Tiene algo de conocimiento del hebreo, pero muy poco, ¿sí? A veces surge cuando él da el significado de un nombre, uno ve que él sí tiene nociones del hebreo, pero básicamente se está fundamentando en la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Cuáles son las motivaciones, cuáles son las justificaciones que él da para interpretar el Antiguo Testamento en esta forma? El motivo más importante es el principio, la convicción que tiene Filón de que toda verdad tiene que ser universal. Si algo es verdadero, si algo es cierto, tiene que ser cierto en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, si lo que la filosofía hoy están viendo qué es la verdad sobre Dios, sobre cómo debe actuar la persona y todo, si esto es cierto, tiene que estar ya en las escrituras hebreas desde 1000 años antes, porque la verdad no cambia. Entonces lo mismo que descubrimos hoy que es verdadero, tiene que haber estado ya, aunque en forma escondida, en estas escrituras. Encontramos en Filón la misma razón que encontramos en la carta de Aristeas, una razón por los mandamientos. Que Dios nos diga que debemos comer esto y no debemos comer esto, eso por sí solo no tiene sentido. Entonces debemos descubrir por qué. Y él hace la misma interpretación alegórica de que este animal impuro quiere decir tal y tal tipo de persona, que este animal es tal persona, y por eso Dios nos está enseñando en forma figurada con quienes debemos tratar y con quienes no debemos tratar. Ahora, una de las paradojas en Filón. Filón es un judío fiel que probablemente en su propia vida está cumpliendo a pie de la letra con las leyes alimenticias. Se está absteniendo de este tipo de comida y está comiendo solamente esto por cumplir con la ley, pero a la vez quiere encontrar un sentido alegórico, una razón detrás del mandamiento. Otra justificación que da Filón es cuando él considera que el sentido original del texto no tiene sentido. Si esto que dice el texto sencillamente no le entra a él a la cabeza, tenemos que buscar un sentido alegórico. La razón más importante, que vamos a volver a encontrar también en Orígenes, es que la interpretación alegórica se practica para salvar la dignidad de Dios.
Si el Antiguo Testamento dice algo, y para él no es el Antiguo Testamento, es la Escritura, si la Escritura dice algo que es indigno de Dios, tenemos que interpretar eso alegóricamente. ¿Recuerdan lo que dijimos sobre los mitos griegos? Ahí está el sentido negativo, el propósito negativo. Si algo nos ofende, si algo no va con lo que nos parece aceptable decir en cuanto a Dios, tenemos que interpretarlo alegóricamente. Y encontramos en Filón la idea que después sí tendrá larga historia en la interpretación cristiana también. Cuando se habla de Dios usando antropomorfismos, es decir, que se habla de Dios como si tuviera un cuerpo humano, el brazo de Dios, la mano de Dios, el soplo de Dios, etc. Los antropomorfismos, dice Filón, son un acomodo. Nosotros no podemos hablar de Dios tal como es. De pronto la filosofía nos sirve para eso, de que Él es el ser absoluto, etc. Pero no nos entra en la cabeza. Necesitamos usar un lenguaje que se acomoda a nuestra poca capacidad para poder hablar de Dios. Unos breves ejemplos de la interpretación de Filón para ver cómo es que él efectivamente practica esta interpretación. Génesis, capítulo 14. ¿Recuerdan el relato? La guerra de estos 4 reyes que vienen del oriente contra los 5 reyes que se habían rebelado y Abraham que sale allí para rescatar. ¿Recuerdan? Sí, muy bien. Los de Torah, vamos a estudiar eso en los próximos días. ¿Sí? Génesis 14, realmente, dice Filón, es una guerra entre las pasiones y los sentidos. Hay 4 pasiones que son placer, deseo, temor y tristeza. Son las 4 del platonismo. 4 pasiones y los 5 sentidos, ¿sí? La vista, oído, gusto, olfato y tacto, ¿sí? Y hay una pelea entre esos 2 y eso es lo que narra Génesis 14, ¿sí? Y uno puede encontrar un sentido de por qué estos reyes caen en un hueco allí. Él lo tiene una interpretación para todo. Es fantástico, ¿sí? Y el mismo Filón en su comentario nos dice, esto no es ninguna fábula. La palabra griega es mito, porque podemos comprobarlo en nuestra propia vida. Tenemos la misma lucha dentro de nosotros, entre las pasiones y los sentidos. Entonces, Génesis 14 apenas lo está diciendo en forma narrativa. Interesante. En el mismo libro de Génesis, en la historia de José, nos dice Filón que José es el político arquetípico, el verdadero político, y todo lo que se enseña en cuanto a la persona de José realmente nos revela cómo es la vida del político. ¿Ustedes recuerdan ese manto multicolor que tenía José? ¿Sí? Pues la túnica multicolor refleja la diversidad y multiplicidad en la vida política. ¿Sí? Como es el señor Roy Barreras que pasa del cambio radical a la U y luego el multicolor, ¿sí? Ha de ajustarse a innumerables cambios de personalidad, de circunstancias y motivos. Y cuando dice de que José es vendido en esclavitud, pues eso es lo que pasa con los políticos. Porque cuando un orador se levanta en la plaza pública, se hace esclavo. Por el honor que recibe, queda cautivo de 1000 amos. También tiene que venderse primero a este amo y después a este otro, etc. Es un análisis político bastante interesante, ¿sí? Para tener un sabor. Lo curioso es que Filón, a la vez, antes de dar su interpretación alegórica, nos da también la misma historia bíblica, pero en versión dramática. Todo lo que es la historia del intento de seducción por parte de la esposa de Potifar, de José, lo narra y lo narra en forma mucho más extensa que lo hace el libro de Génesis. ¿Sí? El discurso que da José cuando ella quiere pues llevarla a la cama es un discurso de 8 páginas, ¿sí? Donde él da todas las razones filosóficas por qué sería malo él acostarse con ella y todo eso. La pobre, ¿sí?
Lo que sí es interesante que es en Filón podemos simpatizar un poco más con la esposa de Potifar, porque según Filón, Potifar era un eunuco. ¿Sí? Bueno. Lo que observamos en esta forma de interpretar la Escritura es que es el medio ambiente intelectual, es la filosofía griega que está determinando la forma como se interpreta la Escritura.